¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas. Soy Penélope Rivera y el día de hoy tenemos a Miguel Santos. Así es que vamos, porque es aquí, en presencial. ¿Qué tal? Pues estamos aquí con Miguel Santos. Bueno, por fin se nos hizo poder estar aquí. Por fin se logramos coordinar todo. Exacto. Y bueno, pues pues bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas y pues vamos a platicar. Pues miren, Miguel, ni más ni menos, pues que es poeta, es escritor, es docente, es librero, es todólogo. Lo que sí me queda claro que, bueno, pues tu vida gira en torno a las letras. Entonces eso me parece algo súper grato y me gustaría que le compartas al público de Entre Contadas cómo eras tú en la niñez, cómo era Miguel, cómo estaba el entorno alrededor de ti en cuanto a literatura o qué había, cómo era eso. Bueno, en torno a la literatura, yo creo que pues la literatura fue muy cercana a mí desde muy chiquito, porque mi papá leía mucho. Entonces, pues la casa estaba llena de libros, ¿no? O sea, yo siempre, digamos que los primeros recuerdos que tengo de mi papá es él con un libro. Y no era tanto que nos dijera, porque tengo un hermano, tienen que leer o cosas así, sino yo lo veía leyendo y me llamaba la atención, porque pues, él es empleado público. Entonces yo me acuerdo que llegaba, comía y en la tarde lo veía sentado leyendo, ¿no? Y a mí lo que me llamaba la atención era una cosa como de tamaño, en el sentido de que, por ejemplo, lo veía un día con un librote, ¿no? No sé, un librote, ¿no? Así, y a los 3 días ya lo veía con otro, ¿no? Y le decía, oye, ¿y el que tenías? Me dice, no, pues ya lo acabé, ¿no? Era un devorador de Entonces, además de, digamos que ese ejemplo que era ejemplo porque no era como algo, impuesto, él nos compraba libros, pero los llevaba a la casa y no era como, bueno, decía, les traje esto, ¿no? Y no había como tienen que leerlos, ¿sabes? Sino él los llevaba, ¿no? Yo me acuerdo mucho de el tesoro de oro de los niños, una cosa así, unas como enciclopedias infantiles, que antes había muchas, no sé si ahora todavía haya, pero por ejemplo había una de la que me acuerdo muy bien que eran como 20 tomos de cuentos clásicos, pero representados por los personajes de Disney, ¿no? Y eran unas ediciones, pues bonitas, pasta dura, con buenos colores, o al menos esa era digamos como mi impresión. Y también en algún momento nos compró otra que salía regularmente en los puestos de revistas, pero igual era de personajes de Disney, y era como una vuelta por el mundo con los personajes de Disney, ¿no? Entonces ibas conociendo lugares del mundo y tradiciones, no sé, ahora vamos a ir a China, ¿no? Entonces ya, digamos que te enseñaban China, Mickey, Goofy, Mimi, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, digamos que el ambiente de los libros siempre fue muy cercano y muy como cordial, en el sentido de que no era como, tienen que leer, ¿no? Era como, ahí están, ¿no? O sea, si quieren usarlos bien, si no, tampoco había como una represalia. Sí, así como de tienes que leer, ¿no? Que Ajá, se vuelve los como un compré, castigo. ¿cómo vas, no? Exacto. Te vas a hacer un examen, ¿no? Exacto. Sí, es como que pasa más en la escuela, que bueno, ahora ha ido cambiando como la dinámica de fomento lector, pero era algo así como de tener que hacer la tarea y se vuelve algo que te genera barrera en vez de placer. Pero mira, qué interesante lo que dices, que cuando tú ves que tu papá dice, ¿y el libro? Pues ya me lo acabé. Dices, wow, ¿no? Es como que se vuelve... ¿Cómo, no? ¿Cómo? ¿Cómo tan rápido, no? Ajá, exacto. Sí. Sí, era como, órale, sí, era algo que a mí me llamaba la atención.
O sea, ni siquiera era de qué trataba, ¿no? Ni nada, era como ver justo el acto de leer y que eso que tenía, que iba pasando hojas, se acabara, ¿no? Y después el que seguía y así. ¿Cómo eras tú en la niñez, así, en ese mundo creativo? ¿Cómo se te dieron las historias de chavito? Pues yo era como muy curioso, muy imaginativo, desde que recuerdo igual, ¿no? Todo el tiempo traigo como otra historia en la cabeza, ¿no? O sea, sí tengo como, no sé, yo fui hijo que estaba mucho solo, por decirlo de alguna manera, porque mis papás trabajaban y y en la tarde era cuando, digamos, que tenía más contacto con mis papás y nos llevaban como a mucho como actividades tanto culturales como deportivas. Y, y siempre como que, bueno, para esto, yo le llevo a mi hermano 5 años, entonces no tuve un hermano con el cual crecer de niño, entonces, digamos que ya empecé a llevarme con mi hermano cuando él tenía 10, 11, ¿no? 12 años, ¿no? Pero digamos que igual, ¿no? Sus primeros 5 años, pues yo tenía 10 años, yo tenía 6, 7 años y no había una comunicación, te digo, como hasta los 11, 12 de él, ya empezamos a tener más como comunicación. Entonces sí, siempre también fui como alguien que estuvo todo el tiempo conversando consigo mismo. O sea, es algo que no... Yo hablo solo, ¿no? En la calle. Y digamos, todo el tiempo estoy teniendo comunicación conmigo. Y pues yo desde niño he sido como muy observador también. Me gustan los detalles. Me gusta como justo poner atención en las cosas, poner atención y pensar acerca de lo que estoy viendo y así, o sea, soy alguien que no se aburre si está solo sentado en algún lugar viendo. Ajá, puedo estar esperando a alguien 2 horas y no me aburro. Yo tampoco, como que creo que eso incluso con mis sobrinos les decía, bueno, tú eres responsable de tu diversión, entonces decía, para que no te aburres, pues llévate un juguete, llévate un libro, o sea, como para que tú veas, y además, pues bueno, mirar, ¿no? Yo creo que de ahí se te da como esta curiosidad de escribir, porque también pues el entorno te ofrece un montón de historias, ¿no? Sí, todo el tiempo estás, digamos que, expuesto a, ¿no? Y luego, cuéntame, ¿tú eras platicón, así de chavito? ¿Cómo después eras ya yo más...? era muy inquieto. Todo el tiempo, siempre he sido muy inquieto en muchos aspectos, ¿no? Y pues quizá por eso mismo se me da como la exploración, ¿no? La creatividad en esto de la búsqueda, ¿no? O sea, sí siempre estoy como buscando cosas, de diferentes tipos, y quizá por eso se me da justo la exploración creativa, ¿no? Y bueno, ya para más grande, ¿qué pasó? O sea, tú ya vas a hacer cosas, por ejemplo, de poesía. ¿Cómo fue tu encuentro con la poesía? Bueno, pues, mi encuentro con la poesía, lo primero que así que, digamos que recuerdo, hay dos momentos que recuerdo muy bien. Uno que sí fue como muy claro y otro que he reflexionado con el tiempo. Uno fue cuando yo creo que iba en tercero o cuarto de primaria, y teníamos los libros de la SEP, y en uno de los libros venían las rimas de Becker. Bueno, venía supongo que una rima o dos, o fragmentos de las rimas. En ese momento, cuando nos pusieron a leerlas en el salón, digamos, pues ya habíamos tenido como acercamiento a textos, ¿no? Entonces, en el momento en que nos ponen a leerlas, a mí la manera en que estaba escrito y en que se desarrollaba el lenguaje y que me deslumbró. O sea, fue como, o sea, me acuerdo muy bien de la sensación de
sentir que así no hablábamos, ¿no? De que era algo como que sonaba muy bien, o sea, que era como, órale, no, así no hablamos, pero se entiende, ¿no? Lo que está diciendo, digamos, como que hay algo más profundo en lo que se está diciendo, de alguna manera era, sí, fue como, justo como si de repente conocieras el lenguaje normal y de repente le pusieran HD al lenguaje, ¿no? Le pusieran como así, ay, o sea, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento brilló, no? Brilló el lenguaje, ¿no? Y en ese momento fue que dije, vale, ¿qué es esto, no? Y bueno, ya después me enteré, pues ya te explican, ¿no? Que son poemas, etcétera, ¿no? Y así fue mi primer contacto, o sea, es el primer contacto que yo recuerdo que tengo con la poesía. ¿Y qué edad tenías para...? Iba en tercero o cuarto de primaria, que será que, 6, 7, 8, como 9, ¿no? Entre 9 y 10 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hicieron unos concursos en la escuela de declamación y cosas así, y yo me inscribía, y me acuerdo de, igual, en este proceso, una vez que que nos pasaron a leerlo, ¿no? Y yo empecé a leer, después esto creo que te lo tenías que aprender de memoria, eran poemas muy cortitos, y porque iba a haber un concurso en la escuela en donde al final pues iba a ser el auditorio los que salieran como representantes del grupo. Entonces me acuerdo que cuando pasé a decir los versos que me tocaban, también fue como sentir que esto no se puede leer así normal. O sea, digamos como que la misma forma o el mismo texto te impulsa a generar una dinámica distinta cuando estás emitiéndolo. Entonces, sí me acuerdo cuando digo los primeros versos y el salón se queda así, ¿no? Porque sientes que llega la voz hasta allá y etcétera, ¿no? Entonces yo dije, órale, esto está padre. O sea, era más bien una cosa como de sensaciones que me despertaba. Y digamos, esos son como, digamos, esos acercamientos que tuve con la poesía. Y a partir de ahí yo creo que me empezó a llamar la atención, pues, la literatura, que ni siquiera para mí era literatura, ¿no? Era, o sea, no lo reflexionaba. Una conceptualización así. Sino era algo que me gustaba, Me acuerdo que igual la clase de literatura, cuando ya llegué a la secundaria, era la que más me gustaba, ¿no? Cuando nos pusieron a leer a Kafka, ¿no? La Metamorfosis, que nos pusieron a leer no me acuerdo si nos pusieron a leer un capítulo de la Ilíada o de la Odisea, pero lo que sí me acuerdo fue la Metamorfosis, y me acuerdo que el maestro era también muy bueno porque nos contaba las historias, ¿no? Nos decía, bueno, y yo creo que fue en tercero de secundaria cuando nos habló de las vanguardias, y bueno, antes de las vanguardias nos habló del Werther, ¿no? Del Werther de Goethe, a mí me impresionó, o sea, porque él no la contó, ¿no? Esta historia del tipo que se suicida, enamorado, ¿no? A mí me impresionó, y me impresionaba yo con la manera en que él las contaba. Digamos que ese es como el desarrollo académico, y quizá la otra parte en la que ya reflexionándolo con el tiempo, y digo, bueno, pues sí, es que ahí está la curiosidad, ¿no? O sea, como esto que te llama a estar en otros lados. Fue que una vez estábamos en formación de clases, y el director, porque pues, nos formaban, el director daba los buenos días, etc. Y yo nunca puedo estar quieto, ¿no? Entonces, el director dice así frente a todos, dice, Miguel Santos, no te puedes estar quieto, parece que tienes ojos en todas partes, ¿no? Entonces, ya después, años después, ya grande, Leo, que es Rapound, decía que el poeta son como las antenas de la civilización, ¿no? Entonces dije, órale, tiene sentido, ¿no? Esta idea de que, sí, ¿no? El poeta está conectado
con todo, ¿no? Con otras cosas que el común no está conectado, ¿no? El común está conectado con otras cosas también, ¿no? Pero el poeta tiene justo esta, yo le llamo curiosidad, porque de hecho yo creo que no necesitas ni siquiera escribir para tener esa curiosidad y ser poeta, ¿no? Creo que puede haber un poeta que no escriba una línea, ¿no? Que la piense, Ajá. o que en el aire las componga, o que las disfrute, o que simplemente disfrute de Sí, yo metáforas creo o juegos, que, ¿no? De ajá. palabras, claro, claro. Y bueno, después, bueno, me imagino pasas por muchos grados escolares, y seguiste tú escribiendo, empezaste a escribir chavillo, o después ya en la carrera también, Pues, cuéntanos por qué. Empecé a escribir yo creo que ya adolescente. O sea, sí leía mucho, pues sí, me llamaba la atención leer. Y yo creo que uno de los, pues sí, justo lo que pasa cuando lees es que te dan ganas de escribir, cuando lees cosas que te gustan. Y bueno, ya en algún momento opté por la carrera de letras clásicas, porque me apasionaban los griegos. En ese momento estaba leyendo a los griegos, me apasionaban y dije, quiero estudiar letras clásicas, más como una exploración, que por otra cosa, porque quería estar en la facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Sí, bueno, la vez pasada te preguntaba yo justo Ajá. esos de que escogiste una carrera súper atípica que creo que casi nadie elige. Ajá, o que lo eligen por otras cosas, O que ¿no? lo eligen por otras causas, Que las etimologías, o que Sí, por más cosas como académicas Ajá. o investigación que por una pasión literaria. Sí, yo la elegí porque me apasionaba la literatura griega, o bueno, más bien me había deslumbrado la tragedia griega, ¿no? Que ya es un deslumbramiento, creo que muy fuerte, ¿no? Yo tenía un maestro ya de literatura griega en la carrera que decía que si leías el Edipo y no estabas, y no te quedabas mudo 15 días, no lo habías leído, ¿no? Es que hablar de Edipos no es así como que cosas. Ajá, así, no, o sea, digamos, si lo habías leído bien y así, dice, es que lo lees y no puedes estar, no puedes emitir palabra en 15 días, Sí. si reflexionaras todo lo que implica la tragedia de Edipo, ¿no? Entonces, sí, yo estaba deslumbrado por los trágicos y justo en el sentido literario, totalmente, ¿no? Y leídos, ¿no? O sea, ni siquiera era como que ya había estudiado la tragedia o que los había, pues, seguramente quizá había visto alguna obra, ¿no? Bueno, y has visto seguramente en películas, has visto argumentos de Esquilo, Sófocles y Eurípides un montón de veces, ¿no? Y ni sabes o no tienes la referencia, ¿no? Pero sí, yo leía a los griegos y yo iba a entrar a letras hispánicas y una noche antes dije, no, que me enteré que existía la carrera de letras clásicas, dije, no, está padre esto, ¿no? Ahí está pues el cimiento, ¿no? De la literatura occidental y por eso fue que escogí la carrera. Y ya dentro de la carrera también fue que me empezó a llamar pues justo esto de la escritura creativa. Y a la par de la carrera fui metiéndome a cursos, metiéndome a talleres, entrando a concursos, explorando todo lo que implica tratar de que te publiquen, que es también una odisea, y hasta que me publicaron en una revista, ¿no? Y después me publicaron en un periódico, y llegué a ganar algunos concursos, y pude publicar algunos libros, ganar algunos, pues sí, ganar algunos concursos por aquí y por allá, y seguir preparándome y entrar justo ya en el mundo de la creación literaria, como un explorador incansable, ¿no? Porque pues al final es algo que nunca se acaba, ¿no? Que todo el tiempo, o bueno, cuando se acaba, creo que o cuando se te acaba ya el 20 o la pila, o que encuentras las verdades
ya se acaba, ¿no? Y- La y- búsqueda. ¿Y se acabará? No, o sea, yo creo que no se acaba. ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que ese es un diálogo que va a seguir, va a seguir, va a seguir. O al menos tiene que seguir, o sea, va a seguir sin nosotros, ¿no? O sea, va a seguir sin... Sí, o sea, va a seguir, ¿no? O sea, más bien yo creo que se te pueden acabar las ganas, ¿no? Se puede acabar para uno, ¿no? En el sentido de, no, pues ya, ¿no? Ya, tanto por, digamos, exceso de fracasos, que sea como un bajón, o también por exceso de soberbia, ¿no? De decir, no, pues ya, yo ya Soy el muy. encontré, ¿no? Ya encontré el poema, ¿no? Ya encontré el texto más grande que pude haber hecho, no sé. Pero pues es una búsqueda que yo creo que es inagotable, ¿no? Y que va a seguir, ¿no? En el corazón humano hasta que lata el último, ¿no? Y eso yo creo que ahí late el último y la poesía va a seguir ahí. Y cuéntame, ¿en dónde te hallas más? Bueno, es una pregunta muy compleja porque seguramente te gusta bastante escribir bastantes cosas, pero ¿tú dónde te hallas? ¿O en el cuento, en la novela, en la poesía? ¿Dónde es así como que dices, este es el espacio en donde me gusta más o en todos? No, yo digamos, en mi tránsito, en el tránsito por el que he pasado y en el que llevo, donde me hallo más es en la poesía y en el cuento. Yo creo que los dos están muy conectados y me hallo en la poesía en voz alta, ¿no? O sea, pero creo que también el cuento de alguna manera es muy semejante a hacer un poema. O sea, creo que uno va muy de la mano con el otro. A ver, cuéntame esa conexión. Pues las dos son construcciones pequeñas, los dos son construcciones que tienen que ser abarcables, y que tienen ciertos elementos que los hacen, pues muy, muy afines, ¿no? O sea, cuando estás haciendo un poema estás haciendo estás, digamos, como generando un mecanismo o estás generando una forma, ¿no? Estás haciendo como esto, como dicen ahora, una experiencia. Y con el cuento también, o al menos eso ha sido en mi experiencia, ¿no? El cuento también tienes que estar pensando justo en las partes del cuento, ¿no? En cómo están equilibradas, ¿no? Si pones esto al principio, en medio o al final, cuál es el efecto que puede generar, ¿no? Claro que uno es una prosa y el otro pues es versado, ¿no? Pero pues también hay prosa poética, ¿no? Hay algunos cuentos, o al menos El buque náufrago de Francisco Tario empieza casi con unos endecasílabos que parecen versos, ¿no? Y esta idea de también que está en el cuento de generar un efecto, creo que va muy de la mano con el poema, ¿no? Yo creo que el poema es algo que busca generar un efecto, ¿no? en quien lo escucha, ¿no? Creo que podría ser que ambos tienen como una sacudida inmediata y que cuentan, sin pretenderlo, la poesía puede contar una pequeña historia. Ajá, o generar una experiencia, generar justo esto de que hablas de la sacudida, ¿no? Si escuchas un poema o lees un poema que te gusta o que te llega, hay un deslumbramiento, y creo que en el cuento también ocurre, ¿no? Y quizá también pues, tiene que ver con el tamaño, ¿no? Con la longitud de lo que se leyó, de cómo está construido, que se genera justo ese efecto en una sola exhibición, por decir, lo que no hace la novela, ¿no? Y bueno, y la novela pues tiene otros canales, ¿no? Que también pues, supongo que son dignos de explorarse, ¿no? Y que hay gente que los ha explorado muy bien. Pero sí, yo, donde yo me siento más a gusto es en el poema y en el cuento, que sí son como trabajar con piezas
pequeñas, ¿no? Y en las que tienes que estar poniendo cuidado casi en cada paso que das. Y así, eso es donde más me siento a gusto. Y en la poesía en voz alta, pues me he aprendido a sentir a gusto cuando descubrí el efecto que genera un poema cuando se dice en vivo. No cuando se lee en vivo, sino cuando se dice en vivo. Que aunque bueno, también hay gente que lee muy bien, ¿no? Y que puede generar, yo creo que, ciertas impresiones a partir de la lectura. Hay hasta lecturas dramatizadas, ¿no? Y así, ¿no? Que pueden generar, pues, ciertas cosas. Pero a mí, digamos que mi proceso de la poesía escrita a la poesía oral, que es... ¿Cómo te fuiste a la palabra? Es el proceso al revés de cómo es, ¿no? Porque primero fue la poesía oral y después la escrita, digamos, en la historia de la humanidad. El mío fue al revés, ¿no? Que bueno, supongo que ahora nos pasa así... Frecuentemente, ¿no? Frecuentemente, ¿no? O al tipo de ciudad, ¿no? El arte siempre debe ser mostrado, ¿no? Es como una necesidad de crear algo para mostrarlo, para compartirlo con el público, ya sea con los lectores o ya sea con los escuchas o cualquiera que, digamos, sea el rol de aquel que va a recibir como la experiencia artística. Pero bueno, creo que una de las cosas que me parece muy importante en la poesía y cuando pasa la poesía en voz alta, y no solamente a la lectura de poesía en voz alta, sino a trabajar la oralidad, o sea, la poesía en la oralidad. Ahí hay un proceso que me gustaría que compartas con el público, de que contas cómo fue este proceso para ti, cómo el encuentro con esto. Tiene que ver con un concurso, con un concurso que se llamaba Adversario en el Cuadrilátero. Creo que ya no existe, no sé si exista todavía el concurso, creo que ya fue, pero en 2000, se habla del 2012, yo escribía, ¿no? En ese momento ya escribía, creo que ya hasta me habían publicado en algunos lados, revistas independientes, quizás hasta en el periódico, en La Jornada ya había salido algún poema mío, y pues yo me enseñé a lo escrito, ¿no? Entonces, fue por 2010, yo creo, que voy caminando por el centro. Era octubre, me acuerdo bien porque era la Feria del Libro del Zócalo, y afuera del José Martí había un ring de box, ¿no? De lucha libre, y empiezo a escuchar que van a concursar varios poetas, ¿no? Y dije, madre, ¿no? Y había, pues, sí, justo como sillas alrededor del ring, y vengan a la eliminatoria del adversario en el cuadrilátero, ¿no? Y había un referee, y había un vato desmascarado y todo. Y dije, órale, entonces me senté, y empezaron a pasar varios poetas, y digamos que la dinámica era que se subía uno, leía su poema, y había unos jueces, y ya los jueces decían 8, 7, 6, ¿no? Entonces les iban dando puntos al que se subía y decía su texto, ¿no? Y así empezaron uno tras otro, tras otro. Yo creo que habré visto unos 30. O sea, una cosa que duró como 3, 4 horas, ¿no? Y al final, y eso que yo ya llegué empezada la eliminatoria esta, ¿no? Y al final, pues dijeron, no, pues de todos los que pasaron clasificaron 16, yo creo que eran como 50 en total, clasificaron 16 para una siguiente ronda, que era, no me acuerdo si era una semana o 15 días después, en las que ya los enfrentamientos eran poeta contra poeta. Digamos, esta fue una eliminatoria larga en la que, y ya bueno, empecé a escuchar porque te decían las reglas, todo, creo que te daban hasta flyers en ese momento. Entonces las reglas eran que pues, tú tenías que subir a decir un poema de elaboración propia, que no durara más de 3 minutos, y se calificaba tanto el texto como la interpretación escénica, y el tiempo, ¿no? Entonces,
digamos, esas eran las reglas y los jueces calificaban eso, ¿no? Entonces dije, órale, está interesante, ¿no? La dinámica está interesante. Y ya después, en los 16avos, porque digamos que daba el flyer y ya empecé a seguir el concurso, los 16avos eran a 2 de 3 poemas sin límite de versos. Así eran los eslogans que manejaban, ¿no? Entonces se subía un poeta y decía su poema. Después se subía otro y decía el suyo. Y digamos, ese era un primer round. Y ya los jueces calificaban, decían Juan o Abraham. No, pues que Juan, ¿no? Y se subían a un segundo round y era igual, ¿no? Otro poema contra otro poema y ya el juez calificaba a Juan o Abraham. Si ganaba Juan, pues ya se acababa porque ganaba 2. Si ganaba Abraham, pues sí, se iban a un tercero de desempate, ¿no? Y de esos 16avos, a los 15 días había unos octavos y a los 15 días había una semifinal y una final. Entonces yo dije, órale, el concursito está interesante. Duraba, me acuerdo que empezaba en octubre y acababa en diciembre. Dije, no, pues empecé a seguirlos creo que, digamos, todavía el internet no era lo que es ahora, ¿no? Pero ya había páginas, ya... Sí, blogs, ¿no? Había un montón de Ajá, gente, ¿no? tenían un blog, me acuerdo, Ajá. y los empecé a seguir. Y entonces ya pasó casi un año y sacaron la convocatoria para el concurso yo creo que esto lo vi en 2009, porque sacaron la convocatoria para el 2010 y aparte de la convocatoria tú tenías que mandar 3 poemas escritos y ya te contestaban si eras aceptado, ¿no? Y de ahí elegían 50 vatos. Entonces, pues me inscribí y también lo interesante del concurso era que cada eliminatoria era en un centro cultural distinto. Me acuerdo que la del 2010, la eliminatoria fue en la Feria del Libro del Zócalo. 50, ¿no? Igual. Y no pasé en la eliminatoria. O sea, esta de los 50 poetas de ese, ni siquiera la pasé. Así de, bueno, ya, ni modo, ¿no? Pero pues yo me subía con mis hojas, las leía, nervioso, temblando, ¿no? El micrófono, estás ahí, digamos, una cosa es verlos y otra cosa ya subirte al ring y tener el micrófono y tener tu poema y que no te equivoques y eso, y yo confiaba en mi poema y no pasé ni la primera ronda, ¿no? Pero si algo tengo es que soy bastante necio también, ¿no? Entonces me preparé para el del 2011 también. Entonces en el 2011 volví a concursar en la primera ronda y pasé como en una especie de, digamos, pasaban 16 y pasé en el 17 porque tenían a uno, por si no llegaba alguien en la siguiente ronda, tenían a uno que en la banca que ocupaba el lugar, digamos que me dijeron, no, pues pues quédate. Pasaste, pero en el 17, o sea, ve a los octavos de final y si hay alguien que no llega, toma su lugar. Y entonces pues yo me presenté, ¿no? Porque aparte te tienes que presentar ya digamos, en la primera eliminatoria era un texto, ¿no? Pero en la siguiente ya te tenías que presentar con 3 textos porque era un enfrentamiento. Claro, tenías que llevar material para... Entonces sí, y no llegó uno. Y gané, digamos, el enfrentamiento de los, si era octavos de final, lo gané. Ese fue en un centro cultural que estaba, yo creo que ya ni existe, estaba ahí por el Cine Cosmos, o sea, lo que ahora es el Faro, el Cosmos, Ajá. enfrente sobre el circuito. No sé si es el circuito, pero enfrente del Cine Cosmos, ahí había como una ágora, una cosa así, ahí, y ahí pues se ganó ¿no? Entonces nos fuimos a los cuartos de final, pero digamos, lo interesante era que también como cada eliminatoria
le estaban haciendo promoción al concurso y eso, creo que hasta al radio me invitaron. Digamos, eso estaba padre, porque conocías gente, ¿no? También. Entonces, pasé a los cuartos de final que fueron en el José Martí y me eliminaron. Pero lo chido también era que si pasabas la eliminatoria, pasabas los octavos y llegabas a los cuartos y no clasificabas, digamos, a la semifinal, podías volverte a inscribir. En el caso de que pasaras a la semifinal o a la final, ya no podías volver a entrar al concurso. Digamos, ya cuando llegaban sí, para dar espacio como a los otros. últimos 4 a las últimas instancias, ya esos ya, digamos, ahí ya no te podías volver a inscribir al concurso. Entonces, como diría mi mamá, gracias a Dios, me eliminaron en los cuartos de final en el 2011, pero todavía yo estaba muy verde, ¿no? Muy verde en el sentido de la interpretación de un poema, ¿no? Sí, porque a lo mejor ya tenías mucha experiencia escribiendo, Ajá. pero es distinto estar en tu espacio y que la gente te lea, a que ya hagas se vuelve una condición escénica la Y a pensar que los poemas son para que te vean. Y que están hechos para que alguien los disfrute, sí, justo, ¿no? En una escena. Hay una condición escénica en donde tú te vuelves un artista escénico. Y que generes una experiencia. Exactamente. Una experiencia justo, no dramática, pero sí una experiencia escénica, claro, en la que no se te duerman, en la que te pongan atención, en la que haya como resonancia, ¿no? Entonces, digamos que me eliminan 2011 y yo dije, pues voy a entrar en el 2012, ¿no? Y para esto yo creo que fue en ese año, fui a Casa del Lago. En ese tiempo la traía esta Jiménez Cacho, se apellida Jiménez Cacho, la hermana de Jiménez Cacho, y traía muy buenas cosas a Casa del Lago, y me tocó ver a un par de alemanes que eran slammers profesionales. Uno se llama Dalibor Markovic, que me cambió la vida. O sea, sí fue así el momento, yo creo que ese fue el momento de la revelación. Pues vi que el Instituto Goethe y la Casa del Lago hicieron un evento para justo, que era de poesía en voz alta. Sí, sigue estando todavía en el festival. No, pero no era dentro del festival. Digamos, es que el festival tenía, digamos, tiene su momento, ¿no? O sea, que viene creo que en 2 o 3 semanas, que es casi por otoño, pero digamos que en el año, tenía como eventos esporádicos que, digamos, pertenecían al festival, pero no eran propiamente el festival. Entonces, el Instituto Goethe hacen uno así el sábado a las 12 del día, ¿no? Entonces dije, pues voy a ir a verlos, ¿no? Yo no sabía de qué iba la cosa, ¿no? Nada más vi poesía en voz alta, 2 alemanes, slammers profesionales, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces fui, y cuando vi a Dalibor Markovic fue así como, ¿qué pedo? ¿Esto se puede hacer? O sea, era un tipo que hace beatbox, pero maneja su caja de resonancia de una forma que está haciendo beatbox y está hablando. Sí. Y le mete ritmo a sus textos, porque aparte estás viendo la traducción, ¿no? Y generaba una cosa que era justo, ¿no? Un poema escénico que ya no nada más era el texto, que aquí el texto era muy bueno, pero también lo que estaba sucediendo con su cuerpo y con la emisión, ¿no? Era como llenar de capas el texto, ¿no? Ver a un tipo parado, generándote una experiencia que no nada más tienes que escuchar, sino que tienes que ver, y digo, más bien no solo tienes que reflexionarla en el sentido escrito, textual, sino la tienes que escuchar y la tienes que ver. Y se genera una cosa que a mí me volvió loco.
O sea, yo salí, sí me acuerdo de ese día que salí diciendo, wow, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto es lo que quiero hacer. Entonces, dije, pues sí, ¿no? O sea, si vas a entrar a un concurso de poesía, que es en un ring y estás frente a una serie de personas desconocidas, que pueden ser transeúntes o gente que va, pues tienes que provocarles justo esa experiencia, ¿no? Esa experiencia que va más allá del poema, ¿no? O sea, que llena el texto ya de otros lenguajes, ¿no? Que están alrededor de él y que le suman, ¿no? Sí, es la interdisciplina como tal, ¿no? Me gustaría aquí un poco parar para compartir con el público de Entre Contadas que es un proceso que a veces el texto puede ser un excelente texto y ya a la hora de ser pasado a la oralidad, que dices, por favor, ¿no? A no ser que sea Shakespeare. Shakespeare, aunque los actores sean muy malos, nunca se cae. Bueno, dicen, ¿no? No, yo digo claro, que sí, ¿no? No, yo me he tocado ver una pero el texto siempre lo salva, ¿no? O sea, siempre el texto lo salva. El texto lo salva, digamos que sí, ni hablar. O sea, el texto lo salva y bueno, pues obviamente también la historia se sostiene y un montón. Sí. Pero bueno, pues tú puedes ver que alguien puede hasta tirar a Shakespeare y dices, no, ¿cómo es posible? Pero bueno, sí, es eso, puede ser un excelente texto, pero ¿qué pasa cuando pasas más allá de solamente un buen texto leído o una buena pieza escrita y pasa a la oralidad? Y que la oralidad puede ser buena, pero pasa más allá de la oralidad, que es el manejo de la energía, el manejo del espacio escénico, otros recursos, como tú dices, la sonoridad del cuerpo, la sonoridad de la voz o de la caja torácica o de todo el cuerpo, todo el ente resonador, donde ya te puedes pasar también a una dinámica de intercambio con el público o generar otras cosas ya hacia el multimedia. Bueno, es ahí cuando... Sí, donde se abre. Donde se abre y ya... digamos, tu exploración se vuelve, pues, para mí más rica, ¿no? Entonces, después de ver esto, ahí fue donde me cayó el 20, de que dije, güey, si vas a estar en un concurso de ese tipo, tienes que prepararte para justo generar una experiencia, ¿no? Voy a dejar una pausa aquí, porque, bueno, nos vamos a escuchar a Miguel echando choro. Y luego vamos a regresar para que ahorita nos digas cómo fue tu camino para poder llegar ahí. Muy bien. A ti, que eres un trompo a punto de caer, una fisura. A ti, que desconoces el vaivén de las mareas y tu nombre es redondo. A ti, que solo vas o vienes según la suerte que se hayan delineado las facciones de tus letras. Canto, envuelto en la sombra de mi traje mortal de la tarde, te elijo entre todos los dioses porque no buscas adeptos ni das la opción de arrepentirse. La vida humana está hecha de momentos que para el sol no significan nada, apenas un suspiro de fuego. El camino del sol está hecho de fragmentos que no dicen nada, apenas un resplandor en el espacio. El periplo de una galaxia está hecho de fracciones que para el universo nada significan, apenas un gesto de azares y partículas que enredan sus distancias. ¿De qué está hecho el universo? De ti, que en un impulso lo construyes todo, escribes la historia. De ti, que en otro impulso la destruyes, lo borras. De ti, que mientras leo, soy y no soy, lo de forma. ¿Y tú, de qué estás hecho? De mí, que voy o vengo según la suerte con que la tinta dirige el cauce de mis letras. De mí, que bien conozco el vaivén de las mareas y mi nombre es imperfecto. De mí, que soy un trompo a punto de caer, que soy un trompo a punto de caer, que soy de caer, que soy un trompo a punto de caer, que soy un trompo a punto de caer. Una fisura. Bueno, ya estamos de vuelta, después de
Después de los textos. De los textos. Ajá. ¿Cómo fue ahora entonces tu camino, tu proceso individual para llegar a esto de... Bueno, te digo, en lo que estábamos hace rato, ¿no? Que pues me preparo para el concurso y todavía cuando llegué al concurso, digamos, ya pensando en esto, en esta exploración que empezaba a generar, ya era 2012, todavía estaba muy verde, muy verde, o sea, yo todavía leía los poemas, o sea, era como leer el no poema, soltabas o sea, el texto. ya estaban pensados justo para el concurso, pero yo todavía los leía, pero, o sea, sí marcaba una diferencia, ¿no? Marcaba una diferencia la intención, marcaba una diferencia mi contacto con la gente y todo. Y pues la primera ronda fue en el Zócalo y la pasamos, ¿no? La segunda fue en el José Martí, que fueron los octavos, y lo pasamos. La tercera fue en la Explanada de Bellas Artes y la pasamos. Y la final fue en el Centro Cultural de España. Entonces gané la semifinal y gané la final. Entonces, a partir de aquí, Te voy a interrumpir un tantito. ¿Qué hubo atrás? O sea, tú llegaste ya, bueno, ahorita nos contaste como la travesía de llegar a ganar, pero ¿qué hiciste tú en tu proceso como individual? O sea, ¿qué exploraste? Yo ya preparaba los textos, o sea, si antes nada más era como escritos y pues casi ni los ensayaba, ¿no? Así ya cuando llegamos al 2012, ya yo me la pasaba 2-3 horas leyendo el texto y tratando de... yo me grababa. Okay. O sea, me grababa, o sea, yo me grababa y me veía y decía, sí, no, mi chica, pues en ese tiempo estaba, digamos, en el otro cuarto y todo el tiempo gritaba, no, así no, o sí, aprobaba, ¿no? Te coachaba. Aplaudía, o decía, no, ya te pasaste, ¿no? Y justo, yo creo que fueron 3 meses en los que todas las tardes, me la pasaba preparando los textos para la siguiente ronda, y era el trabajo que yo empecé a descubrir con el texto, que en mí funciona, y yo creo que podría funcionar en alguien más, aunque quizá no de la misma manera, porque yo creo que cada proceso es distinto, pero yo escribo el texto, después de escribir el texto, ya ahora, ¿no? En ese momento lo practicaba o me ponía... Y en el momento de la práctica y de grabarme y ver, veía cosas, ¿no? Del texto en los que va el texto depurando. El texto se va depurando y vas y digamos que naturalmente el texto te va diciendo esto sí, esto no, aquí métele, aquí estás repitiendo, aquí... Digamos que el texto se empieza a volver físico. O sea, cada que dices determinada cosa, mueves la mano izquierda, ¿no? Y hasta que no concientizas que cada que dices esa palabra mueves la mano izquierda y ya se vuelve como, sí, pues la estoy moviendo aquí, de repente ya la empiezas a mover ahí, o sea, ya sabes que cuando llegas a ese punto estás en esa parte del texto y cuando mueves la otra mano estás en esa parte del texto, o que dices, o que hay cosas que te salen naturalmente mientras estás, digamos, que interpretando el texto, que dices aquí, ¿no? O emites algo, o subes o bajas la voz. Hay veces que por lo regular pasa naturalmente la primera vez. Te das cuenta, ¿no? La cosa es darte cuenta. Bien interesante, porque ¿sabes qué pasa? Que la palabra escrita es una, pero cuando ya la pasas a la palabra hablada, la misma palabra te implica una serie de procesos corporales que te implican respiración, que te implican la musicalidad de la misma lengua y los lenguajes. Dices, eso está bueno. Y eso lo puede uno jugar, ¿no? Y lo vas identificando, claro. Hasta que se vuelve justo algo artificial, pero que el otro no sabe que es artificial, ¿no? O sea, porque tú, digamos que lo hiciste la primera vez es natural, pero después ya lo empiezas se empieza a hacer artificial porque tú empiezas a decir Sí, el artificio de eso. Artificio de, y viene ese proceso, ¿no? Y digamos, yo ahí todavía cuando gané y todo este concurso, fue como bien, el proceso estuvo padre,
pero ya después cuando me di cuenta que eso era lo que me gustaba, empecé justo a buscar, ya aprenderme los textos de memoria, entrar a slams de poesía, entrar a concursos de poesía en voz alta, empecé a hacer un ensamble con un cuate que era músico, entonces empecé a conocer gente también que se dedicaba a eso, ¿no? Gente muy buena, ¿no? Que me llamaba la atención, gente que decía, eso no me late, ¿no? Pero empecé a explorar el texto ya de la forma en que lo trabajo hasta ahora, que es, yo escribo, después de escribirlo lo memorizo, y después mientras lo memorizo y lo voy trabajando internamente, hay otra, digamos, pasada, ¿no? Hay otra pasada. Realmente el texto se empieza a hacer hasta, para mí, hasta una vez que ya lo tengo memorizado completamente y ya lo puedo trabajar, ya no en el papel, sino en el acto, ¿no? En el acto de hacer el texto es cuando me empiezo a dar cuenta de hasta dónde puede llegar, qué está bueno, qué está malo. Y hay textos que yo he trabajado desde el concurso, ¿no? O sea, desde el concurso, que nacieron en el concurso, pero ya son otros, o sea, ya se han modificado, han pasado por 10 años, 12 de trabajo, en los que quizá pues ya hay una base, pero de repente todavía en las últimas presentaciones que tuve, cambio palabras o cambio momentos, y también depende con qué esté interactuando, porque una cosa es que yo esté interactuando solo, otra cosa es que esté interactuando con alguien que hace música, entonces digamos que ahí tenemos que buscar una capa en la que no es él que me acompaña, sino los dos que estamos generando un poema, o si hay alguien que está haciendo visuales, digamos es lo mismo, ¿no? O sea, no estamos acompañándonos, ¿no? O sea, porque no me gusta como esta idea de trajimos al músico para que acompañe al poeta y todos nos dormimos, ¿no? O sea, porque luego ni sabe uno a dónde va uno. O el poeta acá, el músico acá, y el visual acá, y nada trae se su conecta. rollo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese tipo de experiencias pueden ser muy ricas si entre los participantes están generando una sola obra, ¿no? O sea, que va a ser irrepetible, ¿no? Y que no se da si no están los tres. Y quiero parar ahorita porque me parece bien interesante lo que acabas de compartir, de cuando el texto pasa a la oralidad y muta. Mientras el texto escrito puede quedarse permanentemente en la historia, en la oralidad siempre va a mutar. O sea, el texto, por muchos factores, una, en que tú evolucionas en la lengua misma, en la idea misma, porque a lo mejor ese texto fue hecho para ser oralizado. Sí, o en tu momento, ¿no? Porque también, digamos, tú lo escribiste o lo pensaste en algún momento que estabas pasando determinada situación y ya 10 años después la sensación tiene que ser diferente. Y va a ser diferente porque ya estás en otro canal, o sea, ya ni eres tú, ¿no? O sea, ya... O sea, Sí, tus células de hace 10 años ya son... O sea, ya cambiaron. Ya cambiaste, Claro. ¿no? Entonces, digamos, para que el texto se mantenga, pues tiene que ir mudando también, ¿no? O sea, necesita como esa... Sí, ¿no? Ese tránsito, ¿no? Es como que pasa, ¿no? En los textos dramáticos, que, pues, si vas a presentar un Shakespeare, pues, funciona muy bien cuando pones cosas que son contemporáneas, ¿no? O que le llegan al público contemporáneo, ¿no? Aunque uses a Shakespeare, ¿no? El texto se renueva, la dinámica se renueva y sigue siendo fuertísima, ¿no? O sea, sigue siendo profunda, ¿no? Hemos visto montajes de los trágicos, hace un año, de cosas que tratan problemas actuales, manteniendo el mismo argumento de la Antígona, ¿no? De Sófocles. Y es como, órale, como lo hablabas hace rato de Edipo, cómo no entrar en una onda de crisis existencial ante una historia que se pueda vivir muy similar a lo que hay ahora o algunas cosas y nos conmueve. La problemática nos sigue conmoviendo, ¿no? Y si el dramaturgo o el equipo de trabajo
digamos, de alguna manera lo conecta con el público actual, con determinadas referencias, haces un boom, ¿no? Queman el teatro. Y mira, haciendo un paralelismo con lo que decías de niño, que de repente empezaste a lanzar palabras en el salón y te gustó el hecho escénico, y después, bueno, pues exploras acá y te quedas, ¿no? Es como un gusto en el que no solamente es el placer de escribir, sino pasa a otras dinámicas de interpretación. Sí, también me gusta mucho ver, ¿no? O sea, hay un slammer español que se llama Dani Orbis, que igual en algún momento lo trajo poesía en voz alta, ¿no? Él sí estuvo en el festival y dio un taller, yo tomé el taller con él, y una de las cosas que dijo que a mí me parecieron que tenían todo el sentido, dice, el único momento que soy feliz es en el momento en que me paro en un escenario y digo un poema. Ese es el momento para mí más feliz de la vida, ¿no? O sea, no tengo un momento más gozoso claro, que cuando puedo pararme frente a un público y decir mi poema. Eso es el momento en que me siento pleno, ¿no? Y me hizo todo el sentido una vez que lo ves en el escenario, ¿no? Dices, órale. Órale, ¿no? O sea, sí, este güey está ahí, ¿no? O sea, justo eso, ¿no? Estás ahí, ¿no? Estás ahí, diciendo tu texto, ¿no? Poniéndole toda la seriedad al juego. claro. Porque al final, pues, es un juego. Pero, qué tan serio puedas llegar a ser con tu juego es quizá lo que hace que encuentres una voz, que tu interpretación sea muy peculiar y que enganches con el otro, ¿no? O sea, que enganches con el espectador, que estés ahí. Creo que eso es padre, ¿no? Sentir el momento en que estás diciendo tu texto y que estás conectando, ¿no? Porque luego, o sea, si no, digamos, no se generara eso, pues no tendría caso, ¿no? Sí, algo que trabajamos acá muy frecuentemente en la narración oral es justo tener la conciencia del espectador, creo que en el teatro mismo y en muchas artes escénicas, pero pasa como algunas cosas muy abstractas que a veces la poesía puede serlo, ¿no? Porque sí lo puede ser muy abstracto, que tú ves así el performance y como que cada quien y como que cada cosa, y como que súper inconexo, y ahí digo, perdieron conciencia del público, que sí puede haber lo abstracto, porque lo abstracto es sublime, pero digamos que hay un punto en el que quien está en la escena debe hacer ese intercambio. Sí, porque aparte los textos están hechos para, ¿no? O sea, el texto está hecho para presentarse. Entonces debes tomar en cuenta a quien te esté observando, ¿no? De hecho, pues si puedes, de alguna manera interpelas, ¿no? Claro. Entonces, si no, pues mejor lo dices en tu casa, encerrado para ti, ¿no? Sí, de autoexpresión. Y te vas, ¿no? Pero sí, ¿no? Los textos de ese tipo yo creo que están hechos para que alguien los vea. Claro. Entonces, los debes tomar en cuenta, ¿no? O sea, todo el tiempo debes tomar en cuenta al Sí, espectador. sí, ahorita acabas de decir algo que me parece súper importante y bien puntual, es como escribes el texto y lo piensas para ser interpretado ante un público. Y bueno, ahora me gustaría que le compartas al público de Contadas. Me tocó ver a Miguel. Déjenme contarles el chisme de que Miguel ha sido mi maestro en estos ciclos de cuento. Y bueno, pues le tengo una admiración. Me gusta mucho cómo eres como docente. Ya nos platicabas un poco también ahí, porque bueno, también cuando te das a la tarea de compartir aprendizajes, enseñanzas, saberes y todo esto con las personas, uno aprende un montón. Pero bueno, me tocó verle en escena con un montaje justo de interdisciplina, con un músico, con visuales aquí en el espacio, porque además estamos aquí en la UBA Tlatelolco. Y bueno, pues me gustaría que platiques un poco de eso, cómo fue el proceso. El proceso del espacio vacío. Es un proceso largo igual, para llegar ahí, ¿no? Te digo, cuando justo terminó lo del concurso y empecé como a explorar ya más en serio, o sea, ya digamos que tomándome la tarea de explorar la poesía en voz alta, conocí a un músico
que me dijo, oye, pues tus poemas son como muy rítmicos, ¿no? Tus poemas como que están hechos para, justo para tener como una interacción con música, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar un proyecto que se llamaba Nos Falta el Loco. Y él toca el piano y toca la guitarra y llegamos a montar digamos que un setcito como de 6 a 8 poemas y nos presentamos en algunos lados. Ensayamos unos meses en los que justo yo iba a su casa, decía un poema y digamos empezamos a dialogar yo con mis textos y él musicalmente, ¿no? El músico se llama Yeudiel Infante. Entonces, digamos que ese proceso duró más o menos como 2 años y nos invitaron a algunos lados. Estuvimos en un festival en Cuernavaca, estuvimos aquí en la UBA presentando un libro, estuvimos en el Bombay y estuvimos en algún momento en Casa del Lago. De hecho, estuvimos en Casa del Lago, me parece que estuvimos, cuando fuimos a Casa del Lago, en Casa del Lago estuvimos 2 veces. La primera vez, como íbamos a estar en el escenario, íbamos a presentar un libro mío. Entonces, como íbamos a estar en el escenario grande, donde hacen el Festival de Poesía en Voz Alta, se nos ocurrió invitar a un baterista que era amigo de él, que es amigo de él, ¿no? Que es Emilio, que es el baterista que tuviste aquí, bueno, el músico que tuviste aquí, y hicimos una presentación ahí en Casa del Lago para un libro que se llama La Autopsia del Instante, y pues igual, ¿no? Estuvimos ensayando un rato y todo, y no, pues la cosa con batería y guitarra era un espectáculo, y él hacía ahí unos visuales, ¿no? Después nos volvieron a invitar en Casa del Lago para hacer un festival que se llamaba En Contacto Contigo, creo que sí era En Contacto Contigo, y estuvimos ahí en un escenario más chiquito que está al fondo, igual, los 3. Ya después el proyecto con Yeudiel se acabó y pasó tiempo y creo que yo seguí explorando, ¿no? O sea, yo seguía haciendo cosas solo y pues metiéndome mucho a slams de poesía, y conociendo y viendo y pues todo lo que pudiera tener como referencia lo agarraba. Y después empecé a hacer videopoemas cuando la pandemia, y hice también un proyecto de un videopoema que se llama Cercanías, en donde interactuaba con gente en la calle, pero eso fue previo a la pandemia. Y ahí le dije a Emilio si hacía las percusiones. Entonces él hizo las percusiones de ese video, después vino la pandemia, yo seguí haciendo videos, Emilio hizo algunas percusiones, y ya, ¿no? Pues dejamos como un poco eso de lado. Y después está Yoatzi, que es la que hace los visuales. Ella era maestra de la UBA y me invitó, bueno, tomé con ella una clase de foto y después me dijo, no, pues habría que hacer algo juntos, y empezamos a pensar. Me invitó a un festival de performance en donde yo hacía, digamos, los poemas y ella hacía visuales. Entonces, para el festival, digamos, empezamos a trabajar con eso, con un libro que se llama En Casa, que es un libro que yo saqué en 2021, y empezamos a trabajarlo, ¿no? Y después se me ocurrió decirle a Yoatzi, oye, tengo un amigo músico que hace percusiones, que es Emilio, vamos a ver si funciona para el festival de performance, ya para la presentación. Entonces nos juntamos los 3 y ahí, digamos, fue como se consolidó el momento. Así fue como dijimos, órale, le faltaba la música a esto. Entonces empezamos a trabajar para el festival, una presentación del En Casa para el festival de performance. Se hizo, estuvo bien, pero todo fue como digital, no era presentación en vivo. Y
Y cuando sale la convocatoria para el espacio vacío, les digo, y les dije, creo que ese es nuestro proyecto. Ahí está nuestro proyecto, o sea, esta convocatoria pareciera que está hecha para nosotros o para lo que estábamos buscando. Entonces, pues casi trabajamos unos como 5 meses. 5 meses en montar lo que viste. Que bueno, ya implicaba la calle, ¿no? También implica la calle, meter video en las paredes, musicalizar todo. Y pues estuvo padre, yo me la pasé muy bien. Yo me la pasé muy bien y descubrí cosas de los poemas que no hubiera descubierto si no los hubiera tenido como compañía a ellos, ¿no? Yo creo que, digamos, ahí es donde entiendo o digamos, me cae el 20 a mí de que la poesía acompañada se disfruta más, de que el trabajo en equipo se disfruta más, y se disfruta más en el sentido de que creo que puedes alcanzar más cosas, más experiencia, puedes llegar a más público, puedes, pues se comparte, ¿no? Entonces ya no es una cabeza trabajando, sino son 3, ¿no? Sí, pasa de ser un proceso en solitario, que bueno, pues la escritura en sí misma es un proceso en solitario, que a lo mejor puede que haya momentos en los que esté acompañado el escritor, el poeta, cualquiera que esté, el cuentista, el área que se dirige, pero de una u otra manera, bueno, pues se vuelve más en la colectividad y se vuelve mucho más hacia lo... Sí, yo creo que ahí es donde yo, justo, ¿no? De mis últimas reflexiones ya de las presentaciones, porque pues ya acabó, pero pues la idea es que sigamos con el proyecto, a ver ahora a dónde llegamos o a dónde vamos, pero sí, justo esto de que la poesía compartida es mejor que la poesía en solitario. Y bueno, va muy bien todo. ¿Sí? ¿Te parece que nos compartas un poema? Claro, sí. Vamos al escenario. Luces, cámara, acción. Si un día una película sobre tu vida hicieran, 2 o 3 horas bastarán para mostrar quién fuiste. Los hombres de otro tiempo al telescopio acudirán para mirarte, y tal vez 1 o 2 merodearán en las costas de tu más íntimo secreto. Si en el futuro alguien más construir los pedazos de tu vida quisiera, ¿cuántas piezas se requerirán para formar tu rompecabezas? ¿Hasta dónde extenderá sus márgenes? ¿Cómo será la imagen? ¿Cuántos colores cabrán? ¿Cómo será la forma que otras manos delimitarán? Rectangular, cuadrada, un triángulo, trapecio, poliédrica, circular. Si otro alguien tuviera que dar luz al personaje que fuiste, ¿cuánto tiempo le costará ponerse los zapatos en tu nombre? Seguro elegirán a alguien con mejor apariencia. Benicio del Toro, Johnny Depp, Ana de Armas, Meryl Streep, Salma Hayek, Javier Bardem. Alguien que encuadre mejor en el contorno de tus enseres. Y otros pensarán en su figura al nombrarte, y serán empáticos con tus errores al mirarle, y encenderán fogatas en el valle de tu eterna soledad. Y poco a poco, lo que restaba de ti se fundirá con todo ese universo de las 1001 sombras que no fuiste. ¡Corte! Oh, wow. No me esperaba que iba a grabarse. No me lo esperaba, pero me encantó la experiencia. Ajá. Ya lo vieron, es todo un performance. Sí. Es muy humilde, querido Miguel, es muy humilde. Bueno, yo quería que nos platicaras cómo ha sido tu experiencia como docente
impartiendo talleres de creación de poesía y de cuento. Ujú. Que eso, bueno, pues ha sido una cosa que ya llevas desde hace unos años, ahorita nos contarás, pero me gustaría que nos cuentes como tu experiencia, porque creo que cuando uno enseña hay una afirmación tremenda de conocimiento, Ujú. pero bueno, más bien me gustaría que tú nos platiques Y como por también dónde de te dudas, llevas. ¿no? Ah, claro, De sí, te retan. conocimiento y de dudas. Bueno, yo empecé dando talleres, digamos, porque no había otro que lo diera, ¿no? O sea, más o menos, digamos, en ese sentido, aunque cuando yo estaba estudiando la carrera, pues en la carrera de Filosofía y Letras te dicen que, bueno, más bien en la Facultad de Filosofía y Letras, en las carreras que se imparten ahí, de letras, yo creo que con literatura dramática y teatro es distinto, pero en las de letras, los colegios de letras, pues te dicen, aquí no formamos escritores, ¿no? De hecho, es casi como una constante que en la primera clase de todas Aleccionamientos. los colegios de letras te dicen, aquí no formamos escritores, ¿no? Si quieres ser escritor, esta no es tu... No es Este no igual. es el lugar, ¿no? Aunque bueno, es raro, ¿no? Porque pues la gente hace ensayos, ¿no? Entonces no sé. O sea, la investigación es escribir, a lo mejor no, y bueno, sí, eso Sí, yo creo que va más bien hacia sí. como la escritura, lo que Académica, conocemos como ¿no? la escritura creativa, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, cuando yo estaba en la carrera, pues no existía todavía la carrera de creación literaria de la UACM, que es como el ejemplo más claro que tenemos, donde alguien puede salir como de licenciado en creación Y literaria. creo que es como la única escuela pública que cuando menos yo tengo Pública, presente. sí, y que te da una licenciatura, porque Sí, las sí. demás creo que son como diplomados. Sí, la SOGEN, que digo, no sabemos la escuela más vieja, y que probablemente haya otros espacios de formación muy buenos, pero de una u otra manera como licenciaturas de educación formal, no, Sí, todavía no la había, ¿no? Y ahorita pues ya está esa oportunidad. Entonces, pues digamos que junto a la carrera, a mí yo estaba enamorado de los griegos, sigo enamorado de los griegos, de la literatura clásica, pero pues digamos que al lado de la carrera pues también me interesaba como esta exploración de la poesía, del cuento, y realmente también muchas de mis clases, porque las que más me gustaban eran las que tuvieran que ver con literatura, en lugar de desmotivarme, como que me motivaban, ¿no? Entonces empecé a tomar pues más en serio la idea de la escritura creativa y tomé muchos talleres, muchos talleres, y también pues mientras exploraba en diferentes talleres, tanto en Casa del Lago como en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, o tallercitos que salieran, por ejemplo, de estos que son como momentáneos que hace el Centro Cultural España en festivales, o la misma Casa del Lago en poesía en voz alta, de repente sacan estos talleres que duran 2-3 semanas y que viene alguien importante o de fuera justo, ¿no? a enseñar cosas así. Yo los tomaba y también pues mandaba convocatoria que apareciera para publicar, yo mandaba. Era así, casi tenía como un cronograma, agenda mensual, claro, de qué convocatorias se vencen este mes, qué es lo que piden, y así pues era, sí, yo creo que así me aventé varios años, ¿no? Y así se hace prácticamente de una u otra manera, creo que el sistema de publicación, así es por convocatoria. O escribiendo y preguntándole a las Claro. revistas, oye, ¿qué necesito para publicar en tu revista? ¿No? Así. Entonces sí me pasé varios años así. Y digamos que durante ese, pues digamos que proceso o campo de entrenamiento, le podemos llamar, pues aprendí muchas cosas. Y cuando llegué a trabajar aquí a un programa de promoción a la lectura que estaba en el CSU Tlatelolco, ahí pues lo que hacíamos era concursos, actividades que tuvieran que ver con la promoción a la lectura y con dos géneros, con el género epistolar y con la crónica, porque eran géneros no tan, digamos, no tan rigurosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? en la estructura, como el cuento, la novela, la poesía, le llamamos géneros no tan tradicionales,
Aunque bueno, las cartas en algún momento supongo que fueron como muy tradicionales, ¿no? Sí, Era un sí. género muy Y tradicional. ahora creo que pero ya cambió. no hay, ya no lo epistolar, a lo mejor cambió ya ahora con la tecnología, pero sigue siendo muy interesante, ¿no? Ajá. Entonces, en este programa se hizo, bueno, además muchas actividades. Una de ellas fue un taller piloto en el que pues se invitaba al público en general a participar en 12 sesiones en las que trabajábamos la escritura creativa a partir de la escritura de cartas. Y entre 3 personas hicimos digamos que el proyecto del taller, la selección del material que se iba a ver. Y pues dijeron, ¿quién lo va a dar? Pues tú, que eres el que has tomado muchos talleres, ¿no? Y el que está como más involucrado con esto de la escritura creativa. Y yo dije, va. Entonces empecé a planear un taller que, pues que de alguna manera no hiciera esas cosas que a mí me desagradaban de todos los talleres que tomé, ¿no? Hay un formato que es muy tradicional del taller, que es el taller literario, que es, bueno, escribimos cuentos o escribimos pues poemas, o escribimos novelas, no sé, pues traigan su material, ¿no? La primera clase es, bueno, pues a la siguiente clase todos traigan un poema y lo comentamos y ya, pero así sin que haya como una, pues disposición grupal, ¿no? O sea, cada quien trae un poema de lo que sea o cada quien trae un cuento de lo que sea o cada quien trae sus cartas y las leemos y las comentamos y decimos que está bien, que está mal entre todos y el maestro da como ciertas pautas, pero no hay en sí como pues un trabajo más, digamos que mientras se van viendo las cartas o los cuentos o los poemas que trae el público, si te va bien, pues ahí te van diciendo, ¿no? Ya ves que te dan algunos buenos tips, etcétera, ahí cacha quien puede, ¿no? Y hubo en la mayoría de los talleres que tomé, pues más o menos ese era como el proceso. Hubo otros que no, entonces en donde dije, órale, pues creo que proponer temas comunes, generar ejercicios comunes, que vayamos casi como al mismo ritmo, aunque siempre hay alumnos que van más avanzados que otros, hay quienes tienen más intereses que otros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que un grupo así, o heterogéneo, avance como a un mismo ritmo, ¿no? Entonces, pues ese fue como mi primer objetivo. Y dije, bueno, pues preparé la dinámica del taller pensando en eso. De hecho, llegué a tomar unos talleres taller clase, ¿no? En el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, ahí en la facultad, en donde daban dramaturgia, había 2 clases de dramaturgia, en donde aprendí ejercicios de escritura creativa bien interesantes, ¿no? Que ahí fue donde dije, órale, pues Puede ser esto más lúdico, está ¿no? más lúdico, ¿no? Entonces, justo como tomando como ejemplo ese formato, pues creé un taller, que fueron estas 12 sesiones y estuvo muy padre. Vinieron 20 señoras, ¿no? Se llenó la sala y porque lo dábamos en el centro, en el CCU, ¿no? Entonces, bueno, para esto cuando se propone este taller, la UBA lo acoge dentro de su programación. Digamos, dicen, se arma el taller, pero la UBA, digamos, lo mete dentro de su programación de talleres y ya, pues sí tuvo mucho éxito. Ese taller, pues, duró casi 5 ciclos, que son 2 años y medio, ¿no? Y estuvo muy padre. Yo me la pasé muy bien. De hecho, el taller cerró, digamos que ya la última actividad que hice con el taller fue en un congreso de creación literaria en Bogotá, que fui a presentar el proyecto del taller y pues todo lo que implicó, cómo se vinculó la gente con la escritura epistolar. Estoy hablando de 2014, 2015 más o menos. Pero bueno, en ese inter también
propuse el taller de cuento y el taller de poesía, que son los géneros que más me apasionan. Y pues los aceptaron y fueron muy bien acogidos. Y hasta ahorita pues ya han pasado 10 años casi y sigo con esos dos talleres. Los he dado en otros lados también. Llegué a dar en el INJUVE, en el Centro Cultural España, en algunas universidades, talleres como más relámpago, pero pues lo que pasa con el taller es que uno se está redescubriendo todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, no hay nada sentado, sino que supongo que depende cómo lleves el taller, pero pues yo trato cada ciclo presentar material diferente, mover los ejercicios, aunque sea como un mismo género, pues siempre todo va cambiando, ¿no? Así como los alumnos, hay alumnos que tengo que son nuevos, otros que repiten, otros que se aparecen después de 5 años, ¿no? O de 2, o unos que toman un ciclo y después se van un ciclo y después regresan a otro ciclo. Entonces, eso pues para mí es importante y está padre porque uno dice que pues, el taller les gusta. Claro. Que, a mí me gusta, que el taller pues no los ha aburrido, ¿no? Y que pues el interés sigue y también pues con los nuevos veo que va pasando, digamos, hay un proceso semejante, ¿no? Y a mí pues igual me renueva, ¿no? Cada ciclo, cada que empiezo un nuevo taller me va renovando, encuentro nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de enfrentar la creación literaria, nuevas maneras de encontrar cosas en torno a lo mismo, ¿no? que son estos dos géneros, el cuento y la poesía, y pues es inabarcable, yo creo que es inabarcable y el taller es estar aprendiendo junto con los alumnos todo el tiempo. Sí, hay mucha retroalimentación en las clases, ¿no? Y luego el que sale más rayado de estos talleres es uno, ¿no? Porque pues todo va cambiando y ahora sí que como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, pues uno no ve una situación determinada, uno la ve de una forma, pero hay otras 10 maneras distintas de verla, ¿no? Tanto de manera positiva, negativa, intermedia, 3/4. Entonces, todo va cambiando y yo, pues, estoy muy contento con los talleres por eso, o sea, porque me nutren mucho. Y en el momento en que diga, bueno, pues ya, voy a hacer lo mismo que la vez pasada, yo creo que me aburriría, Sí. o dejaría de hacerlo, ¿no? Diría ya. Sí, implica un reto porque, bueno, cuando tienes algo ya más establecido, pues digamos que es fácil pues volver a repetirlo, pero honestamente, aunque implique más procesos para ti planear clases, también es muy nutrido, como dices, innovar en cosas, dejar pasar un tiempo y volver a regresar a ciertas dinámicas, ejercicios que hacen que te ayude a ti a que sea divertido y también para los alumnos. Y conocer autores, ¿no? Porque también, pues digamos que yo cada ciclo trato como de estar buscando nuevos materiales para compartirlos y digamos, para mí también son descubrimientos todo el tiempo, ¿no? Es estar descubriendo un nuevo autor, estar descubriendo una nueva manera de enfrentar el fenómeno de la creación literaria, que también, digamos, algo que ha sucedido en este proceso es esto de la enseñanza, ¿no? ¿Cómo enseñas a escribir a alguien? No que le enseñes a escribir, sino más bien a disfrutar la escritura de una forma creativa, ¿no? Cómo activas el pensamiento, cómo todas esas cosas de la imaginación las hemos perdido, ¿no? O no las tenemos tan frescas, ¿no? Están oxidadas, ¿cómo hacemos que otra vez surjan, ¿no? Por ejemplo, hay alumnos que
que vienen súper despiertos, ¿no? Y hay otros que, Nada más. que es interesante, ¿no? Porque, bueno, llegan a un taller de cuento, no sé, y porque ha pasado y les digo, bueno, vamos a escribir y vamos a leer. Ah, vamos a escribir. Así. Entonces es como, órale, ¿no? O sea... Sí, creían que a lo mejor iba a ser de apreciación. Ajá, o que yo se los iba a contar, ¿no? Que tú los ibas a contar, claro. Aunque digamos que en la Descripción. descripción dice, ¿no? Vamos a hacer ejercicios de escritura creativa. O no, pues vamos a imaginar algo, ¿no? Vamos a poner vamos a tratar de pensar en esto. No, pues es que esto sucedió, o les pones un ejercicio, ¿no? Y les dices, piensa en una anécdota, ¿no? Y ahora vamos a hacerla cuento, ¿no? Entonces, te la empiezan a hacer y ya la tienen y y les dices, no, pero es que para que el cuento funcione literariamente hay que modificar eso. No, pero es que no pasó así, ¿no? Entonces ya dices, órale, entonces ¿cómo? De la ficción, ¿no? ¿Cómo destrabamos, no? Claro. O el simple hecho de imaginar, luego, pues se pierde con el tiempo, ¿no? O sea, como cuando somos niños imaginamos, tenemos como la cabeza más abierta a que no todo sea tan estructurado de alguna forma, ¿no? Entonces cambia eso otra vez. Creo que se puede lograrse, ¿no? Puede lograrse, pero es cuestión de un proceso, ¿no? Que hay que estar llevando, y que uno dice, órale, pues sí se puede enseñar a crear algunas cosas, claro. ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que tenga más talento que otro, pero La onda es que también se abran a la experiencia misma de escribir, y como dices tú, es un enfrentamiento complicado, a lo mejor de inicio entrar en la ficción o modificar la historia que vivieron porque se basaron en la anécdota, o el reto de construir algo con ciertos parámetros que al principio les cueste, pero luego ya o fluyen. simplemente las cosas a las que les tienes prejuicio, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo voy a escribir eso, no? Sí. No, pero es que no pasa nada, es un cuento, ¿no? Es un poema, o simplemente es un ejercicio. O sea, lo único que quiero que hagamos es un ejercicio, no significa que pienses así, ¿no? Sí. Que apoyes el aborto, ¿no? Esto no quiere decir nada si tu personaje es pro, está en contra del aborto, no quiere decir que tú lo seas, que tú compartas eso, ¿no? Exacto. Exactamente, ¿no? O sea, no, pero es que yo no puedo escribir eso. No, o sea, ahí es donde hay que... Sí, puede haber una crítica social profunda si tú te puedes poner en los zapatos del que te cae mal, ¿no? Como que... Exacto, ¿no? Y aparte a lo mejor puedes empezar a entender al otro, ¿no? O ver las posibilidades, o decir, no, pues sí, ¿por qué me cae mal, no? O sea, o ¿por qué eso no me gusta, no? Al final, pues es un ejercicio, o es una dinámica de conocimiento, ¿no? Todo el tiempo. Conocimiento de sí mismo, ¿no? De estar con uno mismo y enfrentarse a sí mismo, y puede ser tan lúdico como uno quiera, o tan pesado como uno quiera, ¿no? Supongo que así también son las sesiones de terapia, ¿no? O sea, puede ser tan llevadera como uno quiera, o puede ser un infierno, ¿no? Entonces, pues cada quien decide, pero pues más bien aquí se trata de acompañar y también ver hasta dónde el alumno está dispuesto a llegar, y que él o ella lleguen hasta donde quieran, ¿no? Y que se la pasen bien. Claro. Estas 3 horas, ¿no? Creo que vengan a sufrir. Bueno, quiero compartirles mi sentir aquí bien profundo. Que bueno, pues me formé también en varios talleres y yo siento que me bloquearon gacho, porque siento que había una dinámica que a lo mejor a ti también te pasó, que es como llevas tu texto, lo destrozan antes de ver el contenido, y luego ya después es como revisar la ortografía y otras cosas que van más allá de la historia misma o del fluir mismo, de la historia recién echada al papel, ¿no?
o recién echado a la computadora o al celular o donde lo escriban. Y me gusta tu taller porque creo que hay, o sea, yo veo a la primera, escriben bastante fluido, de repente hay unas cosas súper redonditas, otras no tanto, pero cuando menos el proceso amoroso de hacerlo, siento que eso como que emocionalmente y afectivamente no bloquea, porque yo lo digo así en un sentido profundo que yo creo que dejé de escribir porque me tocó algunas así muy mala onda, que como que me sentía yo súper atacada o ya estaban avanzados y eran brutalmente severos, más los hombres que las mujeres, súper severos, era como una pelea de... Y en el centro cultural Javier Villorrutia, que lo quiero mucho al lugar, pero de repente digo, oye, a ver, espera. Sí, está como la mediación ahí. toda esta como pues distancia que hay entre el texto y uno, ¿no? O todo lo involucrado que uno puede estar con el texto y que siente que si están hablando del texto están hablando de uno. Y que sí, se puede, depende de la sensibilidad, ¿no? O sea, en ese sentido yo me acuerdo que cuando tomaba ese tipo de talleres, sí yo iba como ya mentalizado con esta idea de, bueno, o sea, están hablando tal y tal y tal y tal y tal, que estamos casi al mismo nivel, como alumnos, y pues lo tomas de donde viene, ¿no? Las o sea, nulas, dices. Tú dices, sí, bueno, sí, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Gracias, pero no. Está bueno, ¿no? A lo mejor de repente por ahí hay cosas que uno mismo dice de su texto. No, pues sí tiene razón, ¿no? Sí. Luego los maestros creo que pues siempre tienen muy buenas intenciones, pero pues de repente también no... Sí, la conducción de la clase, ¿no? Que ahí sí tú eres bastante como concreto, a darle el espacio, la retroalimentación es súper asertiva, ¿no? O sea, no hay una onda como de destrozarle el cuento a nadie, no, pues yo creo es que amoroso. Es algo que entonces eso me gusta mucho de tu taller. Ver siempre qué posibilidades tiene, ¿no? El texto siempre hay veces que tiene más posibilidades que otras, pero pues al final es una idea que sale, ¿no? De alguien que está uno poniendo su confianza en ti, está compartiéndote algo, se está abriendo a un público, ¿no? Está desde el simple hecho de pagar, ¿no? Hay gente que paga por estar aquí 3 horas, para que tú llegues y le digas, no, lo que haces es una basura, no sirves para esto, pues no está como chido. Una vieja escuela ya. Ajá, sí, no está chido, es como, sí, justo es esto de aleccionador, vas a entender, ¿no? Te voy a hacer fuerte, ¿no? Tienes que estar allá afuera con los libros así, después de 5 horas sin aguantarte, es que vas a estar en el equipo, ¿no? Y si no, y bueno, a mí también en mi vida en general, pues me pasó, N cantidad de situaciones así, ¿no? De que tenía que tolerar una, pues casi humillación, ¿no? Por pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, pues no está chido. No hay que hacerlo. No está chido. Entonces, justo una de mis ideas cuando monté el taller, o los talleres, fue pues eso se evita, o sea, eso no es nada positivo, no ayuda, no dudo que haya quien le ayude, que hay de todo, hay gente hay un como de régimen militar, así. Ajá, porque hay quien educación muy tradicional. Ajá, hay quien le sirve, ¿no? Pero sí. yo creo que a la mayoría no, porque pues lo que hace justo es generar rencores, bloquea los procesos creativos, porque el exceso de autoexigencia y de perfección bloquea los procesos creativos. Sí, cálmate, ¿no? Aparte pues es una escuela de educación no formal, creo que también ayuda mucho todo el ambiente que hay en la UA, que justo, ¿no? Es como, pues lo primero es, la salud mental, el compartir, el estar tranquilos, el gozar de la creatividad, ¿no? Habrá de los 10 que toman el taller, habrá uno que va a ir, porque me ha pasado, ¿no? Tengo como 2 o 3 alumnos
que de mis talleres han ido a la licenciatura en creación literaria, ¿no? Pero pues hay otras señoras que vienen porque ya están jubiladas o porque pues de repente siempre tuvieron la intención de escribir, pero apenas ahorita tienen la chance porque ya sus hijos están grandes, por X o por Y razón. No hay gente que están, digamos, no sé, estudiando otra cosa y dicen, de la tarde quiero distraerme, ¿no? O me ha tocado también chavillos que, vamos, este año no tengo nada que hacer y mis papás me dijeron, haz algo, ¿no? O trabajas o te metes como a unos cursos y vi y me llamó la atención, ¿no? Entonces, pues órale, ¿no? Fíjate que yo creo que hay algo como muy importante del taller, que es como la retroalimentación y también obligarte un poco académicamente a hacerlo, porque bueno, cuando ya estás más formado, a lo mejor tú te sientas y lo produces, pero cuando necesitas muchas más herramientas o eco, sabes que no tienes a quién compartirle lo que escribes, que esa retroalimentación no se da con alguien en tu casa o entre amigos. Tus amigos, o bueno, porque muchos amigos no tienen nada que ver con la literatura y no hay el perfil. O a lo mejor no sí, son pero abiertos. digamos que están como involucrados sentimentalmente, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Sí, tu mamá que sí, le dices a tu al mamá, taller. le dices a tu novia, Exacto. o le dices a tu hermano, así. No, está muy bueno, eres muy bueno, ¿eh? Sí, sigue escribiendo. Y así es, ¿no? Sí, O sea, no van a ser tan no a van lo a- mejor ajá, críticos, no van a decir- como más de objetivos. repente habrá uno que otro, ¿no? Una que otra que te diga, está bueno, pero creo que esto no está tan chido, creo que esto lo puedes modificar. Siempre hay un, pero sí, la mayoría del público como cercano, los acabo saltando, ¿no? Así de repente, Sí. les voy a leer mi poema, ¿no? Para que me... Y acá hay un objetivo común en donde el tallereo, pues eso es. Sí, y creo que también hay como justo esta idea de que todos avanzamos distinto, pero vamos a un mismo paso, ¿no? Y lo disfrutamos, compartimos, nos la pasamos bien, leemos autores, ¿no? Descubrimos cosas, ¿no? Que creo que eso es como de las cosas, ¿no? Pues que al menos yo me llevaría más de un taller, no, pues, aprendí estas cosas y descubrí 3 nuevos autores que no conocía, que no estaban en mi radar, ¿no? Entonces, dices, órale, eso vale la pena, ¿no? A lo mejor hay un montón de cosas del taller que no valen la pena, ¿no? Pero a lo mejor 50 dices, esto está padre, 50, pues no, pero pues... No aprendiste a discernir, ¿no? Uh-huh. Oye, Miguel, pues muchas gracias por compartirnos un pedacito de tu vida. Vamos a poner acá tus redes sociales para que... Pero dínolas para que... Bueno, mis redes sociales. Tengo un Facebook que es Miguel Santos Siempre a Deshoras. Y un Instagram que es A Partir de la Luz. A Partir de la Luz, y bueno, pues eso. Y en YouTube también. Tengo un canal de YouTube que está vinculado a mi Facebook, pero es igual Miguel Santos Siempre a Deshoras. YouTube, si pones en YouTube Miguel Santos Poemas, seguro les aparece algo. Bueno, pues ya lo oyeron, para que sigan ustedes pues las redes sociales de Miguel, para que puedan leer sus textos y bueno, pues ya sepamos de tu programación, y cuando tú tengas algo, pues ya, quien quiera ver. Y bueno, pues aquí da el taller en la UBA, ya estoy de promotora de la UBA, pero la UBA me gusta mucho, es una especie que me gusta mucho. Pues muchísimas gracias, Miguel. No, pues gracias a ti por la invitación al programa de la Red de las Narradoras de México. la Red de Narradoras, y no, pues qué padre poder estar ahí. Mándame el video para compartirlo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Y esto fue todo en Entre Contadas. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Red de Narradoras México.